Ave María Purísima. Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Sean todos muy bienvenidos en esta Santa Misa. Hoy estaremos rezando en acción de gracias a Jesús sacramentado, Jesús misericordioso, Espíritu Santo, Santísima Virgen María, San Miguel Arcángel, San Expedito, Divino Niño Jesús, San Cayetano, por la salud física y espiritual de Digna y familia, Francisco, Walter, Marcial, Noelia, Luis, Fernando, Silvia, Didia, Adela, Ernesto y familia, Víctor, Raúl, Doris, Sergio, Susana, Lucía, Alexandro, David, familia Domínguez Cáceres, familia Torres Domínguez, Flavia, Facundo, Mirta, Elba, Natalia, Francisco Javier. Por nuestros hermanos difuntos, Trifina, Esteban, Francisco Javier, Emérita, Zacarías, Emilio, Olga Dionisia, Celsa Susana, Crescencia Aida, Aparicio, Graciela, Bernarda, Mariano, Leonor, Jenny Paola, Valentina, Tomás Antonio, Aparicia, Lidia, Antonia, Francisca, Graciela, Adán, Feliciana, Antonio, María Leticia, Aurora, Luisa, José María, Natalicio de Jesús, Rosa Carmen, Javier, Sara, Nelson, David, Vicenta, Luisa, Angélica, Laureana, Matilde, Elma, Asunción, Dante Silvestre, Sonia, Luis Alberto, Nelson Rubén y por todas las benditas almas del purgatorio. Hermanos, hoy junto con el apóstol Pedro decimos humildemente: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Reconociendo el peso de estas palabras que dan sentido a nuestra presencia en esta celebración. Con una sola alma y un solo corazón en Cristo, nos ponemos de pie y cantamos juntos para dar inicio a esta Eucaristía. Oscuro
Señor. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Arcángel! ¡Viva! Fuerte aplauso entonces. Bueno, hoy comenzamos, o mejor dicho, finalizamos. Hemos iniciado hace 5 domingos al reflexionar sobre el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Yo soy el pan de vida. Y hoy concluye con una pregunta muy importante que le dice después de que muchos le abandonaron a Jesús. Después les pregunta a sus discípulos. Y esa pregunta es para nosotros. ¿Ustedes también quieren dejarme?, les dice Jesús. Pedro le va a responder en positivo y nos representa a nosotros, y ojalá que así sea. ¿A dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Bueno, vamos a iniciar entonces con este pensamiento ya puesto en el corazón en esta celebración de este 21º domingo del tiempo ordinario. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos reconociéndonos pecadores ante el Señor. Yahu vereko nyamde jara, Yahu vereko nyamde jara, por Yahu vereko Jesucristo, por Yahu Jesucristo, oré por Yahu, vereko nyamde jara, oré por Yahu, vereko nyamde jara. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial. Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, nuestro Señor. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. En la mesa de la palabra celebramos la fidelidad de Dios que se dirige a nosotros sin engaños y nos da libertad madura y creyente. Escuchemos. Lectura del libro de Josué. Josué reunió en Siquem a todas las tribus de Israel y convocó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus escribas. Y ellos se presentaron delante del Señor. Entonces Josué dijo a todo el pueblo: si no están dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quién quieren servir, si a los dioses a quienes sirvieron sus antepasados al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos
en cuyo país ustedes ahora habitan. Yo y mi familia serviremos al Señor. Respondió: lejos de nosotros al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor, nuestro Dios, es el que nos hizo salir de Egipto, de ese lugar de esclavitud, a nosotros y a nuestros padres, y el que realizó ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios. Él nos protegió en todo el camino que recorrimos y en todos los pueblos por donde pasamos. Por eso también nosotros serviremos al Señor, ya que Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloria en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren todos. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Los ojos del Señor miran al justo, y sus oídos escuchan su clamor. Pero el Señor rechaza a los que hacen el mal, para borrar su recuerdo de la tierra. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Cuando ellos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. Gusten y vean qué bueno es el Señor. El justo padece muchos males, pero el Señor lo libra de ellos. Él cuida todos sus huesos, no se quebrará ni un solo. Gusten y vean qué bueno es el Señor. La maldad hará morir al malvado, y los que odian al justo serán castigados. Pero el Señor rescata a sus servidores, y los que se refugian en Él no serán castigados. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Efesos. Hermanos, sométanse los unos a los otros por consideración a Cristo, las mujeres a su propio marido como al Señor, porque al varón es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza y el Salvador de la Iglesia, que es su cuerpo. Así como la Iglesia de Cristo, las mujeres deben respetar en todo momento a su marido. Maridos, amen a su esposa, como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a ella para santificarla. Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra, porque quiso para sí una resplandeciente, sin mancha ni arrugas, sin ningún defecto, sino santa e inmaculada. Del mismo modo, los maridos deben amar a su mujer como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie menosprecia a su cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. Así hace Cristo por la Iglesia, por nosotros, que somos miembros de su cuerpo. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer. De los dos serán una sola carne. Este es un gran misterio,
y yo digo que se refiere a Cristo y a la Iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno debe amar a su mujer como a sí mismo y a la esposa debe respetar a su marido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Den las gracias al Señor porque es bueno. Den las gracias al Señor de los señores. Den las gracias al Señor por este día, porque eterno es su amor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos decían: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, tomen asiento, queridos hermanos. Vamos a reflexionar un poquitito. Estas tres importantes, como les dije al comienzo, hoy estamos finalizando. Hemos iniciado el domingo 17. 17, que es justo la mitad de 34, son 34 domingos que tenemos en este camino del tiempo ordinario. Tiempo ordinario quiere decir después de haber celebrado los momentos fuertes que la Iglesia nos ha ofrecido, que es la Navidad y la Pascua. Comenzamos con eso, de nuevo, porque desde el primer domingo de domingo, que va a ser y bueno, y justamente por eso, desde el 17 hasta el 21, hemos leído solamente el capítulo 6 de San Juan,
que nos habla de Jesús que se presenta como el pan de vida. Y hoy es el día crucial, porque hoy es el día de decisión. Este día de decidir. Va a hablar de usted. Y después de haber 7 era la multiplicación de los panes. Ya maravilla, esa gran generosidad, 5 panes, 2 pescados, un niñito, es decir, la simplicidad, el nada. De ahí, sin embargo, puede surgir grandes cosas cuando verdaderamente trabajamos en comunidad y nos empeñamos y cada uno es honesto y cada uno hace lo que tiene que hacer. Yo por eso pienso, si realmente todos nos ponemos a escuchar todos los días, o sea, mejor dicho, cada domingo nomás, lo que Dios nos presenta, pero todito, también entran los políticos, del presidente, ministro y todo lo que lleva adelante nuestra nación. Y después hacemos lo que dice eso. Realmente Yaicota en el país de las maravillas. Yaicota en el país de las maravillas. No va a haber pobre, no va a haber Ibareá que no tenga casa, que no tenga educación. No va a haber eso. Va a haber responsabilidad ciudadana. Recién estaba hablando con alguien de eso. Imagínense, qué importante que es entonces escuchar la palabra de Dios y entender. Entonces, justo a la mitad, en el 17 nos ofreció, hay posibilidad, el gran milagro que Dios puede realizar, de la sencillez. Un niño era el que tenía 5 panes y 2 pescados. Y sin embargo, desde ahí, ¿cómo puede surgir la maravilla y la fuerza de Dios que actúa en nosotros? El segundo domingo, o sea, el 18, después el segundo momento, entonces le siguen a Jesús. ¿Dónde? ¿Cómo te fuiste? Va a ver cañore ahí. Le querían hacer rey, pues Jesús. Va a ver, porque o carure ahí, no va a apoy. Jesús enseguida le mira así y le dice, ustedes vienen aquí, ¿saben por qué? Porque quieren todo pan gratis. Quieren que yo haga todo por ustedes lo que ustedes tienen que hacer. Trabajen por el pan imperecedero, no por estas cosas. Entonces, tengan conciencia, responsabilidad ciudadana, responsabilidad cristiana, responsabilidad de cada uno de nosotros que entiende lo que es el Evangelio. Tercer domingo, ahora Jesús le pone la cáscara de banana, porque le dice, el que verdaderamente les dio el pan del cielo es Dios. Él les da el pan del cielo. ¿Y saben qué le dice? Ese pan no termina nunca si ustedes comen. Ese pan que Dios les da, ustedes no tendrán más hambre ni sed jamás. Señor, danos de ese pan, danos, cayeron en la trampa. Jesús le estaba tanteando nomás. Acá enseguida, sí Señor, danos, porque hoy potalle más la gratis. Oñeme en vaso, igualito, esta es la teología de San Juan, muy interesante. Capítulo 4, la samaritana, la misma cosa. Cuando Jesús habla con la samaritana y le dice, si tú supieses con quién estás hablando, tú le pedirías agua y esa agua no termina nunca más, le dice Jesús a la samaritana. Señor, dame de esa agua, si no tengo que venir más a buscar agua de este pozo. Oye, José, hay todo gratis. Y eso es lo que pasa aquí. En vez de trabajar, robamos. Es más fácil sobrefacturar, engañar al Estado. Y entonces nuestra institución, en de escuela, que era joapá. Vos te vas, yo suelo recorrer algunas veces las escuelas y los colegios. Pero me quedo maravillado de la tristeza, ¿verdad? No de las cosas lindas, lastimosamente. Algunos de que vienen y sí llamó poco a puta, o no sé si están recorriendo, nomás los muchachos por ahí, no sé, ¿qué estudio? ¿De qué estamos? La ignorancia total. No sé qué va a hacer. Cuanto más ignorantes somos, después más vamos a votar por todos estos tramposos, ¿entiendes? Y por eso es que nadie. Buenos, etcétera, privados, de plata a mí, y así sucesivamente. Bueno, ese es el tercero. El tercer domingo Jesús ya les pone la cáscara de banana. Y cuarto fue el domingo pasado, si ustedes fueron a misa, habrán entendido y escuchado que Jesús se presentó verdaderamente y les dijo al final de cuentas, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida. Y entonces no está hablando aquí de la Eucaristía o del vino, de la sangre de Jesús, etcétera, que nosotros entramos en común unión, sino que esa común unión que hacemos a través de la Eucaristía, ¿saben a qué se refiere? ¿Qué es el pan de vida? Nada, vecina.
Este es el pan de vida. Es decir, los valores, los principios, el euangelos, la buena noticia que nos trae Dios. Y aquí están normas, bienaventuranzas, reglas, mandamientos. Y entonces ustedes van a entender bien, porque eso es lo que les presentó o nos presentó el domingo pasado. Nos dijo, ¿saben qué? Amigo, pean de hoja de ruta, pean de GPS, para poder llegar a lo esencial y fundamental. Entonces se quedaron todos así, como maravillados, terminó así nomás. Jesús diciéndole, el que come mi carne y el que bebe mi sangre, entonces tendrá vida en abundancia. Es decir, ahí vamos a vivir en el país de las maravillas. Ahí sí que vamos a vivir. ¿Por qué? Y porque seguimos las normativas del Señor. Vivimos con los valores y principios que Dios nos da para que nos realicemos como sociedad, como humanos, como criaturas. Esto es propuesta para que nosotros seamos felices. Recuerden que el Evangelio no es para, ay, se pirimba y salí fuera de mí, no sé ni lo que siento, ya tuve de angelito, poco se poco le se ahí tenemos ahí porque hacemos pirimba. Eso no es la religión que te presenta el Evangelio. El Evangelio es meter en tu cabeza, lleva, cuál es la verdad para que podamos caminar juntos y para que podamos vivir en comunidad. Respetándonos, amándonos, preocupándonos del prójimo, preocupándonos del que tiene hambre. ¿Pero por qué? Y para que no tenga más hambre, pero no porque vos te vas a volver en alguien que siempre le vas a dar, ay, pobrecita, me están de envidia una. No, vos tenés que levantarle, como Ana. Después tiene que ser capaz de caminar solo, de ir adelante solo. Eso es lo que tenemos que buscar en la sociedad. Pero, como claro, nuestra ignorancia, no solamente la ignorancia en conocer, así por la cuestión de la científica, ¿verdad?, de la escuela, etcétera, sino que nuestra ignorancia religiosa también, queridos hermanos, nos lleva a nosotros a ser siempre como dependientes de los demás, lastimosamente. Y eso es lo que nos lleva después a una verdadera pobreza también en todo lo que significa nuestra comunidad y nuestra vida humana de nuestra sociedad. ¿Por qué? Y porque también nosotros muchas veces pensamos que yo soy demasiado bueno, porque siempre le estoy manteniendo en esa pobreza a esa gente. Sí, pero vas a ver la plato mío, caro mi diciendo así. De cierta manera hay cierto momento en el cual eso es lo único que podemos hacer, ¿verdad? Pero no tendría que ser eso de dar el pescado, sino que enseñar a pescar, los dos juntos, para que la sociedad pueda subir. Después todos tenemos que preocuparnos unos de los otros, en la justicia, en el respeto, en el cariño, en el amor. Y bueno, y ahí entonces llega hoy el quinto domingo y terminamos hoy el sexto capítulo de San Juan. ¿Qué le dicen, queridos hermanos? Ustedes escucharon demasiado bien, ¿verdad? Después de escuchar las enseñanzas, durante 5 domingos ya la enseñanza, muchos de sus discípulos decían, ¡qué duro este lenguaje! Es duro este lenguaje. Andá a decirle eso a toda esta gente que está al frente de nuestra república, que nos tienen que ayudar a nosotros a salir verdaderamente de la ignorancia, de la pobreza. Andá a decirle esto. Enseguida te van a decir, ¿qué duro este lenguaje? Usted padre, usted no entiende nada. Y claro, no entiendo cómo vos querés entender ¿verdad? Y entonces, qué duro este lenguaje. ¿Quién puede escuchar esto? Y claro, ¿quién puede escuchar? No te conviene, porque tenés que hacer bien las cosas. Y así sucesivamente, ¿verdad? Pero ¿hasta qué punto llegamos? Yo suelo pensar, ¿verdad? Las injusticias de los sueldos mismos, porque están ahí. Entonces, porque tiene un compromiso demasiado grande. Y entonces tantos millones, pero millones. ¿Y el pueblo cuánto? Y el sueldo mínimo, Bebé de ella. Es una vergüenza. O sea, la mala distribución verdaderamente. Pero nosotros somos los responsables también, ¿se dan cuenta? Qué duro este lenguaje. ¿Quién te va a seguir, Jesús, así? Nadie. Entonces dice después, Jesús se dio cuenta de que sus discípulos murmuraban. Entonces les dice, esto es lo que les escandaliza.
Y tal cual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que después de este discurso, miren cómo continúa, ¿verdad? Después de este discurso, muchos de sus discípulos se alejaron de Jesús y dejaron de acompañarlo. Se alejaron de Jesús y dejaron de acompañarlo. Y yo pienso que en nuestro país también, a pesar de que decimos que muchos somos cristianos, católicos, que esto, que aquello, pero en el fondo, hemos dejado a Jesús y dejamos de acompañarlo. Y no queremos escuchar, ni queremos ir a misa, porque si es que uno va a ser un poco de serio, por lo menos, si va a vivir en la seriedad, del camino serio, de seguir el Evangelio. Porque yo, y entonces dejamos de acompañarlo. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo con la religión es utilizar simplemente como medio demagógico para agarrar a la gente, ¿entienden? Y eso no es religión, esos son ritos. Ritos simplemente externos, como dice Jeremías, que los voy a provocar, dice, porque no son verdaderos, sino que son simplemente para engañar y engatusar a los demás. Entonces ese dice que la carga del pecado es aún mayor porque estamos engañando y no estamos viviendo de acuerdo a los principios y valores que el Señor nos ofrece. Y entonces termina esa partecita que Jesús presenta todo, muchos le abandonan, Jesús queda triste. ¿Y qué dice? Y ahí viene esa pregunta, ¿verdad? Que hoy también queda para nosotros. ¿También ustedes me quieren abandonar? ¿También ustedes me van a dejar? Entonces, todo en silencio, pero esa respuesta la tenemos que dar cada uno de nosotros. Y Pedro es el que aparece, y Pedro siempre representa a la comunidad. Es decir, Pedro nos representa a nosotros como una comunidad que busca al Señor. Y entonces, ¿qué le dice? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Y qué quiere decir eso, queridos hermanos? Y aquí está. Estas son las palabras del Señor. Estas son las palabras de vida eterna, pero no piensen que la palabra vida eterna quiere decir llama norirea, sino que palabras de vida eterna quiere decir que este es el camino verdaderamente para que nosotros podamos vivir en comunidad. Para salir de cualquier situación de pecado, para salir de cualquier situación en que podamos encontrarnos. Muy bien, queridos hermanos, esto es lo central y lo fundamental. Las otras lecturas agregan algo, ¿verdad? Pero es la misma cosa. La primera lectura, la que escuchamos de Josué, que ya está viejito, ya se está muriendo, capítulo 24, le reúne a días a los ancianos, a los escribas, a los sacerdotes y al pueblo en general. ¿Y qué es lo que les dice? Por favor, sean bien claros conmigo, les dice Josué. ¿Y cómo les presenta? Si ustedes, dice, no están dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quien quieren servir. Ahí está, ¿viste? Es lo mismo prácticamente el Evangelio. Si ustedes no están dispuestos a servir al Señor, ¿detrás de quién es lo que se van a ir? Y les pone algunos ejemplos, ¿verdad? A los dioses a quienes sirvieron sus antepasados, a los dioses de los amorreos. Pero yo y mi familia serviremos al Señor. Entonces les presenta, esta es la primera partecita, entonces el pueblo reflexiona, todos juntos comienzan, o guapejo calcular ya es el Señor. Y después, ¿qué responden? Dice, lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses. Y hacen todo un recuento. Las maravillas de Dios. Nosotros quienes tenemos que convertirnos, entender qué significa esto de vivir en la justicia, de vivir en la honestidad, de vivir en la caridad, de vivir en el empeño, de vivir en el trabajo, de vivir en todo lo que es el compartir la misma vida que Dios nos ha dado. Sí, Él siempre nos ha dado todo y nos ha acompañado. Y además, nada, absolutamente de todo lo que tenemos hoy hemos recibido de Dios, vamos a llevar con nosotros, porque todo es de la comunidad, todo seguirá aquí.
¿Entienden? Entonces, para los que vendrán después de nosotros. Todo lo que nosotros hoy tenemos y usamos, lo han utilizado hace 100 años, 200, 300, 400, hasta peor de veces. Es Dios lo que nos ha puesto en nuestras manos. Así que entonces nos invita a reflexionar y a ponernos ante el Señor de rodillas verdaderamente, pedir, meditar y decir: Señor, ¿a quién iremos? Porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí debe juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. por la Iglesia, esposa de Cristo, para que continúe anunciando en todos los rincones de la tierra las palabras de vida eterna que el mismo Cristo la ha anunciado. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra patria, para que en ella cese la delincuencia, la inseguridad tan creciente en el continente latinoamericano, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por quienes han perdido la fe y han abandonado el camino de Cristo, para que sean alcanzados por la luz del Espíritu y se reencuentren con Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros, para que perseverando en la fe, atestiguemos la alegría del Evangelio ante los que han perdido la fe y la esperanza, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Esperanzas y alegría, las cuales acompañan el vino y el pan que serán consagrados. Pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que en tu generosidad será para nosotros bebida de salvación. Nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro afán.
Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor, que en el sacrificio único de Cristo te has adquirido un pueblo de hijos, sé bondadoso con nosotros y concede a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú creaste cuanto existe en el mundo, estableciste el curso y la variedad de los tiempos, formaste al hombre a del universo, para que en nombre Santo, Santo, es el Señor Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Hermano Hawen, lo bueno viare y comelle vejan, ejuñan de yara ejun. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de esencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, especialmente aquí en nuestra parroquia, San Miguel Arcángel, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, con los agentes de pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos, Señor, a todos ellos a contemplar hoy la luz de tu rostro en el cielo. Y de cada uno de nosotros que estamos aquí celebrando esta Eucaristía, ten misericordia.
Con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgencita de Caacupé, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros. Vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense un signo de paz. Pañan de Yara, Oveshara, Jesucristo, tu pañan de Yara, Oveshara, Reipe Aba, Angaipa Arapuwi, Ore Uereko. Jesucristo, tu pañan de Yara, Oveshara, Reipe Aba, Angaipa Arapuwi, Ore Awapu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Impulsados por la fuerza y la ternura del Espíritu Divino, nos acercamos a recibir a Cristo en la comunión. Que Él nos haga fieles en su seguimiento.
amaré, Señor, te amaré. Señor, te amaré, Señor. Solo encuentro la paz y la Alegría muy cerca de ti. Yo aprovecho para informarles dos cositas. Primero, que hemos ya adquirido y ya tenemos nuestro segundo móvil de Ñande Yarañe. Y ahí ya está, estamos ahora transmitiendo. Ustedes ni se dieron cuenta, parece. Espero que se hayan perfumado, porque todos salimos en televisión hoy, Entonces, transmisión directa, Ñande Yarañe. Ahora, después ustedes pueden volver a verlo, porque todo esto queda grabado en YouTube y en Facebook también, queda todo grabado en las redes también. Y después eso fue una gracia de Dios, ¿verdad? Porque esa campaña habíamos comenzado desde abril, que cumplimos 2 años como televisión, el primer canal católico, ¿verdad?, que tenemos ahora en Paraguay, a través de Tigo, Canal 25, y a través de Copaco 472. Y después en todas las redes. Eso ya sabemos que hoy en día es mucho más fácil a través del internet. Entonces se puede siempre seguir la programación 24 horas. Pero seguimos siempre con NPI, Telefuturo, La Tele y Unicanal. Porque hasta ahora todavía no somos canal de aire. El día en que podamos ser canal de aire, solamente que necesitamos mucha inversión, mucha plata, ¿verdad? Entonces eso todavía no tenemos y no podemos hacerlo. Pero sería bueno para llegar a todo el Paraguay con la evangelización. Y después también los grupos de a poquito se van insertando y así vivimos como iglesia, muchos carismas, muchas riquezas. Justamente ahí me encontré de nuevo con el señor Miguel. Ponete vos de pie, Miguel, que es encargado de top. Ahí está. Que es, ¿cómo le llaman? Taller, oración y vida. Justamente, gracias. Y ellos que tienen siempre, y es para las parejas. Y eso es sobre todo para los matrimonios. Tanto los que están por... yo puedo hipotear, hoy justo la segunda lectura no toqué ese tema porque si no se puede estrellita, imagínate. Y entonces es muy interesante esos talleres, 15 encuentros, tienen que hacer eso. ¿Están haciendo ahora aquí también en San Miguel o no? Ahora no. Próximo semestre, entonces tienen que aprovechar 15 encuentros una vez a la semana. Nosotros sí estamos haciendo ahora ya en la parroquia San José Obrero, están ya creo que en el 5.º encuentro. Y así, son cosas muy interesantes. Después también veo que aquí están los del movimiento, ¿verdad?, familiar cristiano, que creo que ustedes vienen todos los domingos, ¿verdad? Y entonces eso también tienen una estructura maravillosa para acompañar la formación de los matrimonios. O sea, no tenemos que desaprovechar de estas riquezas tan lindas que el Señor nos va ofreciendo. Y hay muchos otros movimientos, muchísimos, ¿verdad?, en la iglesia, gracias a Dios. Y después, lo otro que les quiero invitar, y eso es para que no después me digan, padre, yo no sabía. El 1 de diciembre vamos a hacer una gran tallarinada, es un domingo. Yo voy a cumplir 30 años de país, 30 años de ordenación sacerdotal. Entonces ya estoy invitando con tiempo y vamos a hacer aquí cerquita, en Fernando de la Mora, sobre Sabalascue, en el local de la cooperativa Medalla Milagrosa. Ahí entonces vamos a reunirnos, ahí hay todo el complejo, todo con aire acondicionado, entonces porque en diciembre ya hace calor, más o menos para 1000 personas ahí pueden entrar, me dijo. Entonces, están toditos invitados ya. Domingo a las 11 vamos a hacer la misa ahí mismo y después ya con el
la tallarinada, nuestro almuerzo. Todo eso nosotros, no es porque yo quiero celebrar simplemente decir, mi campaña 30 años, no. Eso es para que podamos ayudarnos a evangelizar, porque todo lo que va quedando como un fondo es para utilizar para Ñande Yarañe. Nosotros ya estamos pensando y queremos, y a ver si lo logramos antes que yo me muera, comprar un terreno grande donde podamos después ya tener local propio para el canal Ñande Yarañe. Y ahí tiene que haber también una iglesia grande, tiene que haber también una escuela y colegio grande, y ahí tiene que haber también un polideportivo grande, todo tiene que ser grande, ¿entienden? Porque ahí se tiene que desarrollar las actividades, pero así que recen por y San Miguel Arcángel. El lunes 26 de agosto y el lunes 2 de septiembre se estrenará la película Karapeí. La fuerza más poderosa no sale de los puños, sino del corazón. Idea y argumento del padre Pablino Villalba, con actores de la comunidad. Se exhibirá en los cines Itaú Pinedo. Las entradas pueden ser adquiridas al término de la misa o en los horarios de atención de la Secretaría. Las entradas disponibles solo quedan para el lunes 2 de septiembre. Aún quedan imágenes de San Miguel que no se han retirado para el recorrido por las casas de la comunidad. Solicitamos a los grupos y a las personas interesadas en realizar esta hermosa misión a retirar de Secretaría las imágenes. Tenemos ahí Ñande Yarañe, van a encontrar nuestra alcancía. Yo por eso mando cerrar todas estas puertas, todos van a salir por allá. Bueno, para nuestro proyecto, todos los que quieran aportar y ayudarnos, entonces ahí cada uno pone su granito de arena. Oración final. Padre nuestro, realiza plenamente en nosotros la obra de tu misericordia y concédenos tu gracia para que podamos agradarte en todo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Santa Misa con la alegría del Señor. Pueden irse en paz. Demos gracias a Dios.